ahora sí es el momento, la entrevista. Bienvenida, Sofía Lloveras, vicepresidenta del Foro de Abogados. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias, muy bien. Primero felicitarla a la colega por la exposición tan clara que ha hecho respecto de la violencia. Muy interesante. Y las clases de violencia que recibe la mujer. Y me tomo la atribución de pedirle a la producción si pudiera pasar los teléfonos para que la gente que está viviendo situaciones de violencia o conoce situaciones de violencia las denuncie. Totalmente, ponemos un zócalo. Han estado los números, me avisan. Bueno, así que... perfecto, listo, hemos coincidido. Bueno, Sofía, te vamos a invitar al panel en algún momento de este otro lado, te vamos a ubicar. No, muy bien representados los abogados por la colega, la felicito. Bueno, estamos entre colegas, Walter, disculpanos. Perdón, por las colegas. Por las colegas. Bueno, Sofía, contame, vicepresidenta del Foro de Abogados, ¿asumiste en febrero? ¿Te lo esperabas? Las elecciones en febrero y asumí en marzo. Si te puedo decir, de hace un tiempo a esta parte no me lo esperaba. Desde comienzos de este año que empecé a pensar en trabajar más desde la gestión para los colegas. Lo deseaba, estuvo muy reñida la elección, casi que tenía miedo de esperármelo, pero bueno, finalmente fue así. Pero llegó. Llegó. ¿Y el acto de asunción fue lo que esperabas o te llevaste ciertas sorpresas cuando asumiste? No tenía muchas expectativas. En general trato de no generar demasiadas expectativas porque creo que la felicidad está totalmente relacionada con las expectativas que uno tiene. Hubieron cosas positivas, cosas que prefiero o que preferí olvidar y continuar adelante. Es mucha la tarea que hay que hacer en el foro, es mucha la tarea que hacemos en lo cotidiano con el equipo y por ahí quedarse en cuestiones anecdóticas o cómo fueron, o si pudieran haber sido de otra forma, no le veo mucho sentido. La idea es trabajar y una mirada más práctica sobre lo que hay que hacer. Bien, Walter. Si querés, Lila, entrando en lo que es la gestión, me gustaría preguntarle a la doctora, a ver, el Foro de Abogados fue muy crítico con la Corte de Justicia con respecto a los concursos de ingreso del personal judicial. ¿Tuvo respuestas por parte de la Corte? De hecho, el Foro remarcó que falta transparencia y prácticamente se selecciona a dedo. Esto es correcto si le damos una mirada hacia el pasado y decimos el foro fue muy crítico, falta esto, falta aquello. En realidad el foro fue más constructivo que crítico. Fue una crítica constructiva, aportando, solicitando, pidiendo, poniéndose a disposición para trabajar y, por supuesto, poniendo a disposición un reglamento, un proyecto de reglamento en el que el foro trabajó, pero no necesariamente tiene que ser ese reglamento, puede ser otro reglamento. No hemos recibido respuesta por el momento, estamos en esto sí expectantes, esperándola y bueno, esperemos que recoja el guante la Corte y entienda que la sociedad pide un cambio. Y llegado el caso que no respondan la nota, el pedido de ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Tienen...? A ver, está claro que es atribución del Poder Judicial dictar los reglamentos para el concurso de su personal. La forma de selección del personal, los reglamentos que ellos dicten, es su atribución. No hay ahora... El foro no tiene injerencias más que proponer, pedir, colaborar, porque somos un eslabón súper importante del servicio de justicia. Entonces, desde nuestro lugar y desde la ley del foro, estamos facultados y casi que tenemos una responsabilidad moral frente a los matriculados. Trabajamos en ese sentido, pero tenemos la atribución simplemente de proponerle a la Corte. No podemos hacer más que insistir, pedir, recalcar, cuando nos invitan a programas como este, volver a decir, es ya un clamor social, no es de un sector, no es de los abogados solamente. ¿Y ves difícil justamente la aplicación de un orden de mérito, calificación a los postulantes, que justamente haya un ranking? No es difícil, hace falta una voluntad de que sea de esa manera. Y estamos esperando la voluntad. ¿Filomena? Sí, bueno, la saco un poco, agradecerle la representación, ¿no?, por parte del foro. Sí, un poco la pregunta, ¿no?, que es en carácter personal, ¿no? Del juicio, no, mentira. Con respecto al spot que yo realicé,
usted, ¿qué opinión se merece como colega? No como vicepresidenta, como colega. Creo que tuvo mucho éxito. Dicen que en el estudio de la doctora se hace fila. Así que desde el punto de vista del marketing me parece que fue muy exitoso. No me parece que haya sido reñido con el decoro ni con el incumplimiento de ninguno de los mandatos éticos de la ley del Foro de Abogados. A mí me parece muy importante que los abogados sean fieles a sus clientes y que no se quede en un spot publicitario. Yo creo que hay que hacer hincapié en lo que es uno como abogado, en la representación y en la defensa de sus clientes, los derechos de sus clientes. Lo demás, lo que diga la gente por ahí es también anecdótico y no me parece que tenga mucha relevancia. Sofía, ¿qué proyectos tienen ustedes desde el foro, ¿no? Para los jóvenes abogados? Bueno, mira, justamente ayer hemos aprobado en directorio la renovación de la obra social porque estaba venciendo el contrato, cumpliéndose ya, llegando a su fin el contrato con la obra social de los abogados. Y, por ejemplo, el foro le da una cobertura, le da un subsidio a los matriculados que tiene la obra social en su cápita y a los nobles le da un subsidio mayor. Por ejemplo, nosotros tenemos en el foro a disposición de los nobles, está el Instituto del Nobel Abogado, tiene beneficios en extensión en el pago de la matrícula, hay computadoras, hay lugares dispuestos para la recepción de los clientes para aquellos nobles que no tengan oficina. Al principio es muy difícil instalarse, hay colegas que alquilan por un día a la semana quizá una oficina para poder recibir a sus clientes. Bueno, el Foro Abogado tiene dispuesto ese lugar para que los nobles abogados no tengan que salir a alquilar inmediatamente y puedan recibir a sus clientes ahí. Bien, Walter. ¿Cómo es la relación con el resto de los integrantes del directorio, teniendo en cuenta que el espacio que vos representás, Sofía, consiguió 3 lugares de los 5 y los otros 2 restantes son, si se quiere, opositores? ¿Cómo es ese vínculo, teniendo en cuenta que en esta crítica constructiva hacia la Corte hubo disparidad de opiniones? No hubo disparidad de opiniones, ¿eh? Del Fíjate. otro lado dicen que sí. Bueno, pero están las actas de directorio en donde queda reflejado el voto de cada uno de los miembros del directorio y han habido casos en donde algún miembro ha querido hacer una salvedad o que conste en acta y lo ha hecho. Bien. No ha sido el caso de este. Así que más allá de los trascendidos y de los comentarios, yo me remito a las actas porque ahí está la verdad y la verdad es irrefutable. Es muy buena la relación, es cordial. Sí, es muy buena. ¿Pero cuántos son en el foro? Te pregunto, desconozco. ¿Cuántos somos en directorio? Sí. Bueno, hay 5 votos. Está el presidente que no tiene voto, por ejemplo. O sea, hay hay 5 votos. Después hay vocales que son suplentes, que votan cuando está ausente uno de los miembros del equipo. O sea, que pregunto, ¿tenés 3, vos, 2 más que son de tu lista? O sea, o que... En realidad somos, no son 5, perdón, estoy mal en el número. Nosotros somos mi equipo que está conformado por 4 vocales, de los cuales 3 tienen voto y yo, 4 votos. Y del otro lado hay un equipo que está conformado por el presidente y 3 vocales, de los 4 tienen voto 3. Bien, o sea que son ustedes... 4 votos contra 3, esa es la cuenta. Mayoría. Bien, reprobado matemática. Son mayoría. Somos mayoría, sí. Somos abogados. Somos... o sea que se van a tener que poner de acuerdo con usted. No, bueno, de hecho, Sofía en algún momento manifestó que si hay diferencias van a imponer la mayoría. ¿Es así? Hay que ser práctico en esto. Hay que ser práctico. Cuando uno tiene una disidencia respecto a un tema en el que sabe o advierte que la voluntad prácticamente está dada, lo que debe hacer es resguardar su posición y pedir que conste en acta su disidencia. Bien. Vuelvo a decir, en el tema del reglamento de la Corte no hubo disidencia de ningún tipo. ¿Y el foro tiene relación con el Estado? Y el foro debería tener una relación un poco más fluida con el Estado, porque el foro representa a la colegiatura de abogados y al ser un eslabón tan importante del servicio de justicia. O sea, nosotros somos los primeros receptores del conflicto que tiene el ciudadano. Nosotros somos los que sabemos la problemática que tiene en su casa, con sus bienes. La doctora, más que yo lo sabrá, con la libertad que es tan preciada, con los problemas de familia,
jurídicos, las cuestiones laborales. Nosotros recibimos esa problemática y la tenemos que encauzar y llevarla a la justicia. Entonces somos un eslabón fundamental. Tenemos poca relación, pero porque hay prácticamente una decisión en el manejo de los poderes públicos muy cerrada respecto de las colegiaturas y muy cerradas a la opinión y muy cerradas a la comunicación, y eso no es bueno. Nosotros venimos pidiendo mayor comunicación, lo intentamos, desde nuestro lugar lo vamos a seguir intentando, pero claramente no depende de nosotros. O sea, pero ponerle, buscan comunicación con el Ministerio de Gobierno o con qué. Bueno, se firman convenios marcos de colaboración y en esos convenios a lo mejor obtenemos una mesa diferencial en el registro civil. Pero, por ejemplo, necesitaríamos tener el visto bueno del Poder Ejecutivo para poder reformar nuestra ley de honorarios, que es una ley que tiene más de 65 años de atraso, y no lo tenemos. Bien, ¿Filomena? Sí, una consulta, bueno, yo algo más o menos sé. Pero ¿cómo ayuda el Foro de Abogados a los colegas que han pasado o están pasando por una situación de tener contagio de COVID? Bueno, el Foro tiene contratado un médico y hay asistencia psicológica. Creemos que el problema de aquellos que están contagiados de COVID y que son internados y que pierden prácticamente el contacto, porque las áreas COVID no tienen contacto con nadie, el contacto de sus expedientes y de sus clientes, que es una situación mucho más grave que aquellos que lo cursan en sus domicilios y sin mayores complicaciones. Le hemos pedido también a la Corte hace, creo que 2 meses, que dicte un acuerdo de superintendencia por el cual se puedan suspender los plazos y reprogramar las audiencias para aquellos profesionales que están o cursando COVID o que están aislados por contacto estrecho. Hemos propuesto el acuerdo de superintendencia, lo hemos redactado, le hemos propuesto como órgano de colaboración el Foro de Abogados, cuestión que venga un familiar y nos diga, mira, mi esposo está internado, por ahí tiene plazos corriendo en las causas, por ahí tiene audiencias, no va a poder comparecer, queda desprotegido el justiciable. Bueno, también le hemos propuesto eso a la Corte y también estamos expectantes esperando la respuesta. Sofía, te voy a hacer una pregunta media polémica, pero la voy a hacer en representación de mis colegas. Se quejan mucho porque quiero saber tu respuesta. Un abogado que no tiene apellido, cuando digo no tiene apellido, no es hijo de, no es conocido de, no es sobrino de, etcétera, etcétera. ¿Puede soñar con poder ingresar a tribunales? Bueno, por eso está el pedido de un reglamento que sea transparente, que sea objetivo, que sea de antecedentes, de oposición, que se evalúe el mérito personal, independientemente del apellido que tengas, la militancia política que tengas, el parentesco que tengas, el hijo del amigo de quien... Pero si no vamos en ese camino, y como sociedad, lo digo, en todos los aspectos, porque esto no solamente le compete al Poder Judicial, sino le compete también al Poder Ejecutivo en las contrataciones. En los abogados que hay contratados en los organismos públicos, en las asesorías letradas, ¿quiénes son? ¿Es cualquier hijo de vecino o son los militantes? ¿O son los hijos de los políticos? O sea, es una situación generalizada que pasa en la sociedad. Y hay una gran responsabilidad también por parte de la sociedad, porque hay que abandonar los espacios privados, la comodidad de los estudios jurídicos, la comodidad de mi huertita e involucrarme y peticionar y tratar de ocupar los espacios públicos. Porque esto es como dice el dicho, nada cambia si nada cambia. Si yo estoy en mi estudio quejándome, reclamando, si estoy en mi casa chateando por teléfono y diciéndole a la periodista que diga tal cosa que no funciona, no, o sea, hay que tomar un rol más participativo y hay que hacerse responsable también de que los funcionarios que tenemos y los políticos que tenemos son argentinos, tienen la idiosincrasia del argentino. Entonces, si queremos que las cosas cambien, hay que actuar para que las cosas cambien. Walter. Quería consultarle cómo califica la gestión de la Corte en cuanto al manejo de la pandemia y en cuanto al trabajo con los abogados, por ejemplo, con la nueva reestructuración edilicia, como los anexos Mitre y Jujuy. Bueno, la gestión de la Corte podríamos calificarla en la gestión anterior, que fue la del año pasado, que fue la de la presidenta Nieto, y la gestión reciente, que tiene muy poco tiempo para ser evaluada, pero podemos hacer algunas apreciaciones.
Creo que se tomaron decisiones apresuradas en materia de cambio de mudanza de tribunales, de cambio de edificios, de implementación también del sistema acusatorio adversarial. Fue todo demasiado rápido, sin la preparación adecuada, sin el personal adecuado, sin la capacitación. Lo mismo que en la justicia civil, laboral y de familia, que bueno, se implementa el sistema de la oficina judicial. Esto fue contraproducente porque además estuvo cruzado transversalmente por una situación de pandemia que nadie se esperaba. Pero al tomar decisiones apresuradas, inconsultas a edificios que no estaban preparados para, por ejemplo, las mesas de entrada. O sea, después instalados y en la práctica vimos que no funcionaba, que todo era chico, que la fila hay que hacerla afuera, que se redujo de 2 personas que atendían por mesa de entrada en un juzgado, ahora hay una persona por juzgado. Fueron malas decisiones, creo yo. O sea, podrían haber sido mejores. Con una mirada constructiva, digo, podrían haber sido mejores. Se tomaron decisiones de paralizar la justicia por la pandemia, prácticamente copiando y pegando lo que había hecho el Poder Ejecutivo cuando no habían casos de contagio. Entonces, sirvió quizá para aprender, para implementar un sistema de la mesa de entrada virtual, para acomodarse y para esperar esta segunda ola. Yo creo que la situación de paralizar la justicia ahora, que no ha sido paralizar, se han frenado algunas cuestiones y otras han seguido funcionando, es adecuada y tiene que ver con la cantidad de contagios que hubo y que hay en el Poder Judicial. O sea, hay muchísima gente cursando COVID en este momento y la semana pasada ya lo vimos en la falta de personal. Lo mismo nos pasa a los litigantes, que también nos enfermamos. Pero creo que la gestión nueva manifestó en su primer momento una decisión de cambiar esta especie de incomunicación que había, por lo menos con el Foro de Abogados, y tomar decisiones más consultadas, más consensuadas. Pero la realidad es que en la práctica lo hemos visto poco. Bien. Esta comunicación fluida que en un momento se planteó no ha funcionado con fluidez, con decirte 2 ejemplos concretos de cuestiones que le hemos planteado a la Corte hace 2 meses y 1 mes y están sin respuesta. Bien, Filomena, ya para ir cerrando, nos queda poco tiempo. Sí, una pregunta que me quedó cuando yo ejercía como mediadora judicial en el Cuerpo Judicial de Mediación, los honorarios de la mediación, porque para la gente que no sabe, me considero dentro del cuerpo de mediación, si bien dependemos parte del Poder Judicial, Centro Judicial de Mediación, los honorarios los pagan las partes, es decir que si no nos pagan las partes nos quedamos los mediadores sin honorarios. Y tengo entendido que estaba la ley de honorarios y el foro estaba también bregando por el pago de honorarios, no sé qué. Bueno, hay una ley de mediación, sí, una ley de mediación que fue sancionada por ahí por 2019, creo, 2019-2020. Y está pendiente de ponerse en ejecución porque la reglamentación que depende del Poder Judicial no está, si está dictada, no está publicada, ¿sí? El acuerdo de superintendencia con la reglamentación no está. Entonces, las mediadoras, y esto es un reclamo que hemos tenido en el foro de las mediadoras específicamente, están en una situación de laguna. ¿Por qué? Porque no se les derivan las causas a mediación porque existe la audiencia inicial, entonces donde el juez tiene facultades para intentar conciliar a las partes, entonces no se les derivan las causas. Y por otro lado no está implementada la ley de mediación porque no está reglamentada, entonces la mediación previa, obligatoria, tampoco está funcionando. Hay una expectativa también en ese sentido, o sea que de no tener expectativas, vengo a decir que estoy llena de expectativas. Bueno, la contradicción en sí misma. Bueno, Sofía, todos los éxitos, se vienen las elecciones, ahora también falta un rato, presidencia. Sí, ¿Cuándo van a ser? Son en agosto, si no pasa nada más grave que esto, espero que no, deseo que no, en agosto. Pero tienen posibilidades de hacerlo virtual, no sé. Todavía no hemos trabajado en los protocolos. Ah, ok. Por ahora no se sabe. Sería fantástico que pudiéramos. Walter, ¿te queda alguna pregunta? No, es un hecho que el Grupo Foro Independiente va a presentar lista y van a querer, obviamente, obtener todos los lugares del foro. Vamos a trabajar para eso, claro que sí. Bueno, ¿no hay nombres todavía? No, la verdad que no. Yo, mira, por favor, me va a decir, no hay nombres, sí hay, no lo quiere acá y no decir. dije nada. No, de verdad, no, de verdad, no. ¿Será una mujer la candidata? Hay.
Nunca va a ser la elección del candidato por ser varón o por ser mujer. En eso en foro independiente no existe. No existe Sí, eso. sí. Así que... Pero puede ser tranquilamente Puede ser una mujer. claro. Hay 50 y 50, hay que ser una mujer o no. Muy bien. Dos mujeres al frente del foro, Walter, sería... Ya ha pasado, el foro de abogados ha sido presidido por Marianela López, fue la primera mujer en conducir el foro. Pero Claro que vicemujer, no. No, fue Sofía la primera. Imagínate que se dé dos mujeres al frente. Fantástico, No, sí, tenemos- sí, será por su capacidad. Muy bien. Es así. Bueno, Sofía, muchas gracias por visitarnos. A ustedes.